Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Soy Conchita García, bienvenidos. Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida y quiero presentar a la licenciada Pati Villeda. Ella es psicóloga y está en el Club Lumière y bueno, pues hoy la tenemos como invitada. Muchas gracias, Pati, por estar aquí. A usted mismo, muchísimas gracias. ¿No? Y pues le hemos invitado porque bueno, pues nos trae un tema interesante que es la crianza respetuosa. Yo había escuchado la crianza positiva y que la crianza, la buena crianza también por ahí, ¿no? Pero la crianza respetuosa me llamó la atención y incluso nos diste una plática muy interesante aquí en el colegio. Y pues me gustaría que nos platicaras en qué consiste esa crianza respetuosa para que los papás, bueno, pues se puedan un poquito pues guiar sobre este tema, ellos que están ahorita pues con hijos en edad preescolar, primaria, ¿no? Y secundaria, incluso prepa, yo creo, ¿no? Así que yo creo que en todas las edades, ¿no? Sí, definitivamente. La idea de la crianza respetuosa es entender algo que me parece como muy simple, que nosotros somos los grandes y ellos son los pequeños. Yo lo definiría así, como un concepto o una idea. Y la intención es eso, que tengamos como súper claro que nosotros somos quienes deben de educar y de formar y de llevar la crianza adelante, ¿no? Creo yo que siempre ha habido dificultades en la crianza, no es nada fácil, pero principalmente creo yo que en esta generación a veces se nos olvida muchísimo que nosotros somos los grandes. Claro. Y le pedimos a los niños que sean ordenados, disciplinados, que tengan criterio, que sean lógicos, que sean educados, que sean amables, cuando realmente ningún niño lo es, ni tiene la obligación de serlo. Claro. Los niños son niños, a quienes nos toca ser ordenados, disciplinados, tener sentido común, ser respetuosos, tener valores e írselos inculcando, es a nosotros. Okay. Cuando nos acordamos que estamos frente a una personita pequeña y que yo soy la grande y que entonces yo tengo que asumir esa responsabilidad, puedo respetar muchísimo más el lugar del niño y tratarlo como lo que es y entonces pedirle y criarle y educarle y formarle como lo que es una persona que se está formando apenas. Creo que ese es el mayor problema y la más fácil de las soluciones, sí, entenderlo. Claro. O sea que es como colocarnos en ese lugar que nos hemos ya desubicado o nos hemos movido. Ajá. O sea, como que no, tal vez no, las nuevas generaciones no han crecido como padres, ¿no? Y entonces siguen como acá, al nivel del niño, ¿no? Y entonces, en ese sentido sí he escuchado muchas veces decir eso, ¿no? Pero es que tú eres el papá, él es el adolescente, ¿no? O sea, a veces en alguna cita con papás le dices, pero es que ellos son los adolescentes, él es el adolescente, o sea, tú eres el papá, o sea, estás como a la par con él, ¿no? Exacto. Como dos adolescentes peleándose, ¿no? Exacto. Entonces, me parece muy interesante eso de ubicarte como padre y decir, a ver, yo soy el padre o yo soy la madre, y él es el pequeño, él es el que apenas se está formando. Y fíjate que esto tiene que ver mucho también con la educación, con los docentes, porque muchas veces pasa también que se olvida, ¿no? O sea, yo le exijo al alumno lo que yo ni siquiera soy capaz de dar como maestro. Y también por ahí va esa crianza respetuosa que no me toca como papá, pero que me toca como docente. Exacto. ¿No? Entonces, a veces tienen que ser puntuales y si no son puntuales no los dejo entrar o les pongo el retardo, ¿no? Pero yo llego tarde y entonces no hay problema, ¿no? Quiero que me entreguen el trabajo y la tarea a tiempo, pero si mi directora me pide un trabajo, pues se lo entrego al día siguiente de que me lo pidió, ¿no? Entonces, a veces también en el colegio se dan ese tipo de situaciones en donde pues no estamos siendo congruentes, ¿no? Con el rol que me toca. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, creo que ese es el punto, como dices tú, el punto medular, ¿no? ¿Y cómo hacer esta ubicación? ¿Cómo, estando ya en un contexto de familia con los hijos pequeños y todo esto,
pues acordarme de esa parte, hacer conciencia de esa parte, ¿no? Porque vivimos muchas veces sin hacer esa conciencia, entonces pues sigo en mi rol de córrele, ya apúrense, y ya te ensuciaste y no te tires en el suelo, y que por qué vienes despeinada, y bueno, en fin, muchas escenas que se dan todos los días en la mañana, por ejemplo, para ir a la escuela, y ¿cómo hacer para hacer conciencia en una situación de día a día, ¿no? Del día con día? Pues yo diría que podemos un poco hasta jugar con repetir esto como si fuera una frase, una oración, constantemente de yo soy la grande, tú eres el chico, y acordarnos que eso significa, creo que 3 cosas fundamentales que además nos da muchísimo miedo a todos y más en estas generaciones. Ajá. El primero es que la autoridad es mía, yo soy la responsable de la autoridad, no se negocia, no se juega con la autoridad, porque si no tengo yo clara que soy la responsable, que sería como la otra, el otro tema, la responsabilidad, que nos da muchísimo miedo, claro. y creo yo que esas están unidas. Si entendemos que nosotros somos los responsables de llevar a cabo la autoridad, creo que puede ser mucho más fácil. Por ejemplo, eso que dice ahora usted, un simple detalle como en la mañana, para que se levanten, se preparen y estén listos para salir, ¿no? Si nosotros estamos esperando que los hijos formen un hábito de disciplina para que puedan ellos ya de forma, pues eso, automática poder prepararse para salir de casa, pues nunca lo van a lograr. Los papás tienen el ejercicio de la crianza, número 1 que decía usted, del ejemplo, ¿no? De ser congruentes y hablar con el ejemplo, y en segunda de eso, de acompañar a los chicos a que se forme un hábito, claro. y trabajarlo constantemente. Yo le digo a los papás, a veces se preocupan muchísimo porque ya tienen la dificultad encima, ya tienen una problemática específica con sus hijos, por ejemplo, que sean tremendamente indisciplinados o irresponsables, pero es porque no lo trabajaron a tiempo. Todas las edades tienen sus tiempos para ir enseñando a los niños a ser educados y ser disciplinados y tener hábitos específicos. Si lo hacemos con el tiempo, aunque nos cuesta mucho trabajo, nos va a costar muchísimo menos que cuando ya son más grandes y lo queremos reparar. Siempre el reparar algo es mucho más difícil, sí, claro. que el formar un hábito. Entonces yo creo que esas serían como las 2 cuestiones. Y la última, a mí me parece que es el mismo punto. Pero hay jerarquías, en el universo hay jerarquías y son jerarquías naturales. No se trata de que seamos malos o agresivos o que estemos como no siendo respetuosos de los niños, pero los niños necesitan que los contengamos y los adolescentes más. Claro. Entonces necesitan saber que hay jerarquías. Los papás a veces les da mucho miedo, por esto que decía yo de la responsabilidad, entender que ellos están arriba y los hijos claro. están abajo. Claro. Si entendemos que la jerarquía es natural y que nos ayuda a tener un orden en el universo, en la naturaleza, es mucho más fácil. Si yo me quiero poner al nivel del pequeño y preguntarle si se quiere levantar y a qué hora se quiere levantar y qué se quiere poner y si tiene ganas de ir a la escuela o no, pues entonces yo solita formo el caos. Claro. Claro. Si yo le ayudo a entender que se va a formar un hábito y que no hay como muchas opciones, porque en la vida real no tenemos muchas opciones tampoco los adultos, entonces se forma el hábito y como tal podemos funcionar muy bien. Entonces yo diría que pues como las 3 palabras serían entender la autoridad, que es mía, la responsabilidad, que es mía, y que existe una jerarquía natural. Si los papás lo trabajan a diario en casa, se van a ahorrar muchos problemas y a veces hasta tiempo de angustia y preocupación sobre la crianza. Y fíjate que esto que acabas de decir, que es también hacer conscientes los papás de esta parte, porque esta responsabilidad y esta autoridad a veces nos las delegan a los colegios, ¿no? Entonces, Miss, dígale que se corte el pelo porque no se lo quiere cortar, ¿no? Entonces dices tú, a ver, usted es la mamá, claro. O sea, sí. Por supuesto que yo le voy a decir que si llega con el pelo de así tal cual, o sea, pues no lo voy a dejar entrar, pero a ese grado llegan a veces los papás, no, por favor, ya dígale que, es que ¿qué cree? Que no se quiere levantar a tiempo, ¿le puede decir, por favor, que se levante a tiempo para que no llegue tarde? No, pues señora, usted es la mamá, claro, ustedes. Claro. Entonces, esa autoridad muchas veces no la quieren delegar, esa responsabilidad también de un hábito o de ser educados también, pues para eso lo mando a la escuela, ¿no? Claro. Para que me lo eduquen y me lo formen. Entonces, sí tenemos que recordar mucho esa parte que tú decías de, pues yo soy el grande, o sea, yo soy la madre. O sea, yo soy quien tengo que formar a mi hijo. ¿Cómo? Pues como yo voy a querer, ¿no? O sea, bien o mal, o como yo me formaron, o diferente a como me formaron, pero va a ser mi
decisión cómo lo voy a formar, pero es mía, ¿no? Claro. Entonces, esa parte es importante que no la deleguen en los colegios, porque algo que es muy grande, muy sagrado para una madre, un padre, pues es su hijo. Entonces, yo no puedo concebir que esa parte tan importante de educación y formación se la delegue yo al colegio. Claro. O sea, pues ahí que les enseñe, a ver si pues hay un colegio católico para que le enseñen a rezar, ¿no? Y le enseñen la fe católica. No, a ver, no va a ser posible porque nosotros no somos los primeros formadores. ¿Sí? Entonces, desde ahí, desde ese miedo, pues mejor le paso la bolita a la escuela. Y luego, si no sale bien, pues ya me voy sobre la escuela, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí habría que hacer mucha conciencia, pues en esa parte también de lo que te toca a ti y lo que le toca a la escuela. O sea, nosotros ayudamos a esa formación, ¿no? Nos sumamos a esa formación, Exacto. pero no es nuestra responsabilidad, no somos esa autoridad en casa que deben de tener, sino somos la autoridad en el colegio para cosas del colegio solamente, ¿no? Y la tercera que tú decías que era, recuérdame. La jerarquía. La jerarquía. Eso creo que es un problema que empieza a ser ya muy común, el hecho de querernos sentir igual que los hijos, ¿no? Yo todavía tengo hijos grandes y tengo un hijo de 33, uno de 32, uno de 31, de 30, luego tengo otro de 23. Y todavía a los de treintones les digo, a ver, no somos iguales. Exacto. Yo soy su mamá. O sea, aquí no soy tu cuate, ni soy tu amiga, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ay mamá, pero si yo, sí, ya estás grande, pero no somos iguales. O sea, esa jerarquía nunca se va a acabar. O sea, no por muy grande, independiente que te vuelvas, seguimos, vamos a llegar al mismo nivel, por decir, ya te alcancé, mamá, ¿no? Ya trabajo, ya esto. No, o sea, tú avanzas, yo también avanzo. O sea, y eso yo creo que es importante que los papás no dejen esa jerarquía, que ellos mismos se la quitan, ¿no? Y el niño, por supuesto, y el adolescente, pues o lo tiene igual o hasta lo rebasa, ¿no? Y a veces hay familias que nosotros vemos que los niños son los que mandan, ¿no? Entonces ahorita vamos a ir a un corte y me gustaría mucho que ahorita que regresemos, ¿cómo evitar esa parte de esta jerarquía que está siendo un problema de verdad serio? Nosotros lo estamos viendo en los colegios. ¿Cómo evitar que los niños pues se suban arriba de los padres o estén y por igual? Y cómo hacer que los papás pues conserven esa jerarquía y de decir, bueno, yo soy, eso que tú decías, yo soy el grande, pues es también considerar la jerarquía, ¿no? Claro. Entonces, ahorita que regresemos del corte, que nos platiques un poquito más de esto para orientar a los papás en ese sentido de cómo hacer con mi hijo para que mi hijo me vea como papá, no como amigo, ni como cuate, ni como nada, ¿no? Sino como papá, que hay mucha idea de que estos niños, pues a veces los papás dicen, yo quiero ser cuate de mi hijo, ¿no? Un señor me decía cuando yo estaba yo quiero ser cuate de mi hijo, y le decía, señor, su hijo tiene muchos cuates aquí, usted sea su papá, porque aquí no tiene papás, aquí tiene cuates, pero necesitamos que tenga un papá, claro, ¿no? Entonces, no porque yo sea cuate de mi hijo, pues ya la hice con mi hijo, ¿no? El niño necesita un padre, y un padre que vea las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, ahorita que regresemos, para que nos platiques un poquito de esto, y ahorita regresamos en un momento más aquí a su programa de Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos con la licenciada Pati Villeda, ella es del Club Lumière, y estamos platicando sobre la crianza respetuosa. Y hablábamos de tres cosas, ¿no? De la autoridad, que son la de los padres, la de la responsabilidad, que también es de los padres, y de la jerarquía, ¿no? Que es muy importante, que hoy en día, pues a veces el padre quiere no ser padre y quiere ser amigo, ¿no? O la mamá quiere ser amiga de su hija. Y entonces, pues esa jerarquía causa el caos, como decías tú, ¿no? Porque hay un orden, ¿no? que está en el universo, como tú misma decías, y entonces al quitar esta jerarquía, bueno, pues causamos el caos, ¿no? Y después
pues estamos con que es que ya no sé qué hacer porque yo le digo esto y pues no me hace caso y se hace lo que ella quiere y lo que ella dice o lo que él dice. Entonces, este tipo de problemas se podrían evitar cuando la jerarquía se mantiene, que eso era pues en los tiempos de las generaciones pasadas, ¿no? Mi mamá platicaba que a su papá le saludaba de beso, pero de beso en la mano, como si fuera así un padrecito, ¿no? Era el beso en la mano, ¿no? Y entonces, ni siquiera de, ay, papá, hola, como se saludan ahora, ¿no? Sino era el beso en la mano con ese respeto, ¿no? Y poco a poco se ha ido como perdiendo esa parte de la jerarquía, porque es mi papá, ¿no? Es que no, es mi papá, o sea, ya llegó mi papá y entonces todas, bueno, ya tranquilas, se calmaban, esto, lo otro. De la mesa no se levantaban si no se levantaba primero el papá. Y si el papá no se le daba la gana de pararse, pues aunque yo hubieran terminado de comer, ahí seguían. Yo le decía, ah, no, mamá, qué feo eso. No, pero es que era, pues no, hija, es que así era mi papá, o sea, y teníamos todos que esperarnos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no ni tanto, ¿no? Que sea esa jerarquía tan alejada, a lo mejor porque yo la sentía como muy lejana, pero tampoco nos fuimos al otro extremo en donde pues el niño es el que decide a dónde, ¿no? Esto es muy común por querer complacer tal vez a los hijos, ¿no? Yo muchas veces los domingos que salimos a comer, mi marido dice, ¿a dónde quieren ir a comer? No, pues yo a tal lado, yo a tal lado, yo a tal lado, ¿no? Y entonces yo le digo, a ver, no, vamos a decir nosotros a dónde vamos a ir a comer. Entonces mi marido me dice, no, pero pues él quiere, sí, pero él quiere ir acá y él quiere, entonces ¿a quién le vas a dar gusto? No, no les preguntes. Entonces ya después acá le decía yo, no, nosotros vamos a decir, ahorita les decimos dónde. Y entonces ya después acá yo le decía, es que nosotros les vamos a decir dónde vamos a comer. ¿Qué tal que nos dicen que se quieren ir a un restaurante muy caro y nosotros no tenemos, ¿no? O qué tal que se quieren ir, no sé, o sea, algo, no, o sea, nosotros tenemos que decir a dónde vamos a ir a comer. Y el que quiera, pues bienvenido, y el que no quiera, pues que no coma. Entonces, ese tipo de cosas, yo en los papás jóvenes veo que se está perdiendo. Tiene que ver con que tienen como menos tiempo pareciera para estar con los hijos, ¿no? Porque trabajan mucho y mayormente para las mujeres esto trae como mucha culpa. Claro. La mayoría de las mujeres trabajadoras fuera de casa, viven con culpa de que no están haciendo lo mejor, como que están muy preocupadas esta generación de mamás por ser mamás perfectas o hacerlas súper bien. Y en ese afán, pues mientras queramos ser perfectos o hacerlo muy bien, pues nunca va a haber un perfecto. Menos creo yo en la maternidad y en la paternidad, ¿no? Entonces, por mucho miedo que tienen ahora, empiezan a querer complacer o a darles cosas a cambio de, ¿no? Y entonces dejan de tener la autoridad, de hacerse responsables del lugar que les corresponde, y es cuando las cosas pues sí se vuelven un poco caóticas, ¿no? Creo yo que sí no está como tan lindo y que a lo mejor ya ni siquiera entraría lo que decía usted de la formación de su mami, pero sí creo también que estamos en un extremo, como lo decía, y entonces, bueno, pues no se puede estar preguntando de todo porque exactamente los grandes son los que toman las decisiones para que los pequeños o los de abajo, si lo pensáramos como una jerarquía en esta forma, como un organigrama, por decirlo, de una empresa. Puedan trabajarlo mejor, exactamente. Si fuera una empresa, no podemos preguntarle a todos qué queremos hacer en la empresa, sino hay quien tiene que tomar las decisiones para que todos los demás lo vivan y lo ejecuten. Entonces, creo que pasa eso igual. Cuando hablaba usted de la jerarquía, me acordé en la plática que me hicieron el regalo de venir a darle al colegio, había muchos abuelos que están criando a los nietos. Sí. Y entonces ellos me decían, ¿cómo le hacemos en esto de la jerarquía? ¿No? Claro. Y que me sonó también a lo que decía con sus hijos. Creo que esto de la jerarquía es muy fácil y a veces se vuelve como muy complicado. Creo que nos complicamos de más. Si hiciéramos exacto como un organigrama, los papás están aquí y los hijos están acá, ¿no? Y lo que decía, por ejemplo, del colegio, los maestros, las maestras, somos personas que estamos acompañándolos en el proceso de la crianza, pero nosotros no somos la autoridad. A mí me pasa como psicóloga en el consultorio
que hay papás que llegan y dicen, es que ya no le hace caso a su papá ni me hace caso a mí, entonces regáñalo. Tú, Pati, dile qué es lo que tiene que hacer y que se está portando muy mal. Y es así como de, a mí no me corresponde, Claro. ese no es mi lugar. Entonces, si entienden los papás que la jerarquía es que ellos están aquí y los hijos están abajo y que habemos personas que les estamos acompañando, puede ser como mucho más fácil el entender cómo se puede organizar una crianza respetuosa y además muchísimo más ordenada, más natural. Y pasa eso con los abuelos. Los abuelos, por más que estén con los nietos y que compartan pues mucho tiempo de la crianza, siguen siendo los abuelos. Ajá, y en ese momento, los papás, que eran mis papás, al yo ser mamá, se vuelven ellos como acompañantes, como los maestros, como los psicólogos, los abuelos, mucho más importantes obviamente, pero los papás quedan al frente y quedan como la autoridad máxima. Y sucede mucho que hay muchos abuelitos que son encantadores y muy lindos, pero otros que les quitan la autoridad a los, a los padres. Y entonces empiezan a decir, no le hagas caso a tu mamá, tú cómete lo que quieras, o no lo regañes así tan feo, pobrecito. Y entonces vamos desautorizando a los papás. Los papás, cuando le piden a los maestros, al psicólogo, a su papá o a cualquier persona que les auxilien, si lo hacen frente a los niños es un problema, porque entonces ellos mismos se están desautorizando y entonces pierden fuerza frente a los propios niños. Si los abuelos vienen y le dicen a los papás qué hacer, también están perdiendo mucha autoridad, ¿no? Claro. Entonces, creo que también vale mucho la pena que los abuelos miren eso, que en la jerarquía ya no es mi hija, es la mamá de mi nieto, claro. Y entonces la respeto en un momento diferente. Frente a mi relación, si usted fuera mi mami, pues siempre va a ser mi mami, pero a la hora que yo estoy con mis hijos, pues yo soy la mamá, yo soy la grande, y tú tendrías que esperar un poco porque tú eres una acompañante mía. Solamente. Ajá. Y entonces se va como ordenando, ¿no? Tenemos como todos esa línea de estructura y así creo que van siendo como las cosas mucho más fáciles. En casa, si entendemos esta parte, podemos como trabajarlo mucho más fácilmente. Los maestros, los abuelos y las personas que están a nuestro alrededor nos tendrían que ayudar en la crianza, pero nunca yo puedo dejar esa autoridad en la mano de otra persona. Porque no es posible y porque los niños lo que necesitan es contención. Necesitan sentir la fortaleza y la fuerza de que hay una red fuerte que me está protegiendo y que me está sosteniendo. Otra cosa que me parece que pudiera ser práctica y general para compartirles, pues es que a veces no entendemos cuál es el lugar que ocupamos los adultos, llámese los padres o hasta los docentes, frente a los niños. Y me voy a atrever a tomar esta botella y platicarles que este es el niño, ¿no? Hay un momento en que yo, como el adulto, debo de estar delante del niño y entonces yo pongo al niño aquí y entonces yo enfrento la vida porque es muy pequeño. Cuando son bebés, cuando son los pequeñitos todavía de preescolar en muchas cosas, a mí me toca mayormente decidir, enfrentar y hacer, claro, ¿no? Pero llega un momento en que el niño va creciendo y entonces yo me tengo que quedar al lado de él y entender que mi lugar como respetuosa es entender que esta es una personita y le voy como permitiendo que vaya conociendo y vaya enfrentando las propias situaciones de la vida en positivo y o en agradable y desagradable, ¿no? Y entonces que empiece a tomar decisiones, que empiece a enfrentar las consecuencias de sus actos y no lo voy a estar yo protegiendo, sino que les estoy acompañando para que pueda ir creciendo. Pero el verdadero lugar de un padre o de una madre es detrás de sus hijos. Y entonces el hijo está al frente, el hijo está enfrentando las situaciones y yo como mamá estoy detrás solamente acompañando, supervisando y observando, pero no todo el tiempo. Pasan muchos papás ahorita que están así, ¿no? Lo que les llaman un poco el papá helicóptero, que no me encanta, pero es así. Están como sobrevolando sobre ellos y viendo cómo lo hace y todo. Y entonces son pequeñitos de 2 años y ya queremos que tomen decisiones y que sean como tan lógicos y tan responsables y que tengan sentido común, que era lo que les decía al principio, cuando todavía no les toca, ¿no? Llega un momento en que sí es como muy bueno que ellos tomen sus decisiones, pero es como un proceso que nosotros debemos ir acompañando. Y ciertas decisiones que pueden ellos tomar, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, muchas veces pasa, ¿no? Yo estuve como presidenta de la Federación de Escuelas Particulares y en algunas escuelas yo me acuerdo muchísimo que comentaban esto, ¿no? Que los niños decidían si querían seguir en esa escuela o no, ¿no? No, pues me llevo a mis hijos porque mi hijo no quiere estar aquí, él quiere irse a otra escuela, ¿no? Entonces
Y cuando nos ha tocado a nosotros, por ejemplo, hay papás que luego ya como que no les parecen muchas cosas, entonces le decimos, bueno, es que si ya en la escuela no le estás sirviendo, no va como en la misma línea, pues hay otras opciones. Claro. O sea, no es que uno no los quiera aquí, pero sí tienen que estar como muy de acuerdo con lo que tú estás, para que yo voy a meter a mis hijos a una escuela que más o menos se apegue a los valores Claro. que yo tengo, a lo que yo tengo, para que vayamos en la misma línea, ¿no? Cuando ya esto no empieza a ser, no, es que aquí se quedan porque aquí quieren estar mis hijos, ¿no? Entonces yo digo, pero señor, usted es el que paga las colegiaturas, usted es el que manda, o sea, el niño va a ir a la escuela que usted decida, no que la niña o el niño decida, sino la que usted considera que es la mejor opción para su hijo o para su hija, ¿no? Claro. No porque, ay, es que aquí están se queda porque aquí están todas sus amigas, o ¿a dónde se va? No, pues se cambia a tal escuela porque para allá se fueron todas las amiguitas, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones, por ejemplo, los niños tienen que saber que no les corresponden a ellos, sino que les toca a los papás. Porque es muy común eso, ¿no? Que pues ya se fueron porque salieron de, no sé, la secundaria y entonces se fueron a la prepa tal, tantos, ¿no? Y entonces para allá va porque pues, sí, allá se fueron todos a mí. Oye, ¿y te gusta la prepa? ¿Coincide con lo que tú quieres? Entonces, yo creo que esta parte, que ya casi estamos terminando el programa, sí sería muy importante pues resaltarla, ¿no? Estas tres cosas que tú dices, ¿no? La autoridad, ¿no? Y además yo soy la grande, o sea, ubicarme en el lugar de que yo soy la grande o el grande, dependiendo, la responsabilidad y la jerarquía, ¿no? Y lo último que me gustó muchísimo es que conforme están chiquitos tú estás delante y ellos van como dando la vuelta hasta que ellos van a estar acá, ¿no? Enfrentando todo y nosotros pues detrás de ellos sosteniéndolos, Claro. ¿no? Entonces esa parte pues me gustó mucho y yo creo que pues nos deja como mucha enseñanza, al menos digo yo ya crié hijos, pero pues mis hijos que van a tener hijos y todos los papás que están en el colegio y que tienen a sus hijos pequeños, todos los que están viendo en este programa, pues esa parte, ¿no? De saber cómo tener esta crianza respetuosa, ¿no? Claro. Así que pues muchas gracias, Pati, por haber estado aquí. Sé que el tiempo se pasa rapidísimo, Sí. pero gracias por venir y por habernos compartido pues ese tema tan Muchas interesante. gracias a usted, Messi. ¿Sí? Y pues nos vemos la próxima semana en un programa más de educación y conciencia. Hasta la próxima.